Hola, ¿qué tal muchachos? Soy el profesor Darwin Ochoa. Eh, Soy el docente de la clase de Ciencias Naturales de octavo grado de ITADE. Pues hoy vamos a ver un tema muy corto eh, que tiene que ver con las principales características de los vertebrados. Este, Recuerdan ustedes que cuando se suspendieron las clases, pues este, estábamos hablando de estos en el aula de clases, pero solamente quiero recordar para que nos quede ese conocimiento más fresco, ¿verdad? Este, Antes de empezar, pues quiero pedirles disculpas por lo que no les había mandado contenido, porque he tenido problemas con mi computadora en estos últimos días y pues ese es el motivo. Pero pues gracias a Dios pues todo está bien ya y de hoy en adelante pues los contenidos van a seguir seguidos, ¿verdad? Constantemente, pendientes siempre de ustedes. Eh, una de las principales características y esto nosotros ya lo habíamos hablado en el aula de clase, pero bueno, como les digo y lo vuelvo a repetir, este, esto es como repaso, ¿no? Para que conectar el contenido que estábamos viendo y enlazarlo con el contenido que voy a enviar en los próximos días o en las próximas semanas. Entonces, les decía, una de las principales, recordándolo, ¿verdad? Una de las principales eh, características primordiales, ¿no? La principal característica primordial o fundamental que definen a los vertebrados es que poseen un esqueleto interno articulado, en el que se distingue una columna vertebral o una espina dorsal que actúa como un eje que soporta eh, todo el peso del cuerpo también, ¿verdad? Y nos permite la movilidad. Eh, Otra ahí en pantalla pues están viendo las características, eh, pero también otra también es que el cuerpo, otra característica del cuerpo por lo general está dividido en tres secciones, ¿verdad? En la cabeza, en el tronco y en las extremidades. Las extremidades, por ejemplo, son, en el caso de los mamíferos, son las patas, las manos en el caso de algunos. Hay algunos que tienen cola, esa cola también es considerada como una extremidad. En el caso de las aves, las extremidades son sus dos alas y quizás la cola. En el caso de los elefantes, por ejemplo, la nariz o la trompa también constituye una extremidad. Otra de las características que tienen los vertebrados en común es que hay individuos machos y individuos hembras, es decir, tienen un sexo definido, ¿sí? Se pueden encontrar el macho y la hembra. Por lo general, casi siempre el macho y la hembra son iguales, ¿no? En su estructura externa, en las características externas son iguales, pero hay algunos, por ejemplo en algunos reptiles, que hay dimorfismo sexual, es decir, que a veces, aunque sean la misma especie, la hembra tiene diferencias físicas, eh, diferencias con respecto al macho, o a veces el macho es distinto, ¿verdad?, que la hembra. Entonces a eso se refiere con dimorfismo sexual. Bien, dentro de los vertebrados hay cinco grupos o cinco clases, grupos, yo les digo grupos, dentro de los cuales se pueden distinguir los mamíferos, eh, los anfibios, están las aves, eh, los peces y los reptiles. Bueno, pues las teorías evolutivas
antes de mencionar las teorías evolutivas, antes de seguir, ¿verdad? Eh, Perdón, bueno, no se puede regresar la diapositiva, pero bien, les explicaba. Las teorías evolutivas proponen que primero fueron las primeras formas de vida que existieron en, en la Tierra, fueron organismos acuáticos, organismos marinos, algunas bacterias unicelulares, y a partir de eso se fueron formando especies más complejas, como los peces, por ejemplo, y después los peces evolucionaron y salieron las teorías evolutivas. Nos proponen que los peces salieron del agua hacia la tierra y cambiaron sus aletas por extremidades como patas, ¿sí? O algunos comenzaron a arrastrarse. Entonces, las teorías evolutivas proponen que primero fueron las bacterias, los peces, y luego los peces salieron del agua, fueron evolucionando hacia los anfibios, y después los anfibios evolucionaron hacia los reptiles, y después los reptiles hacia las aves, y después de las aves surgieron los mamíferos, y bueno, pues nosotros entramos en ese grupo de los mamíferos. Por eso es que a los anfibios se les conoce como una clase o como un grupo intermedio entre los peces y los reptiles, porque se le conoce como una clase intermedia porque no son del todo terrestres, porque gran parte de su vida, yo diría más de la mitad de su vida, viven y se desarrollan en ambientes acuáticos. Por ejemplo, cuando la hembra pone huevos y esos huevos luego pasan a larva y después a renacuajos antes de convertirse en un adulto, gran parte de su vida pasan dentro del agua, como los peces, y no es hasta que están en adultos que ya se vuelven terrestres, pero siempre con una alta dependencia de ambientes muy húmedos. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solamente quería aclarar eso, ¿no? Que yo me debo de declarar, ¿verdad?, como una persona que tiene algunas dudas sobre esas teorías evolutivas, ¿verdad? También me debo declarar que soy muy creyente en la religión, en Dios. Creo en las teorías creacionales, ¿verdad?, que vienen de un Dios único. Pero bien, pues eso es otro tema aparte, ¿verdad? Acá en esta clase corta solamente vamos a estudiar tres de los grupos que acabo de mencionar, ¿verdad? Bien, me disculpan, ¿verdad? Como les decía, dentro de las 5 grupos que yo les acabo de mencionar, solamente vamos a ver 3 nada más, ¿sí? Porque es una clase pues muy extensa y no me puedo extender mucho, porque si no el video pues sería muy grande, ¿verdad? Entonces uno de los primeros de los grupos de los que vamos a estudiar son los peces, que recuerdo que en una sección de octavo logré a hablar algo con los muchachos. Estaban muy interesados en el tema, hacían muchas preguntas, ¿verdad? Solamente para recordarles, ¿verdad? Nada más, algo que ya tienen copiado o se supone que deberían de tener copiado en el cuaderno si recibieron la clase. Pues la mayor parte de los peces tienen un cuerpo cubierto de escamas y suelen tener una secreción viscosa que recubre todo su cuerpo, ¿verdad? Y esto ayuda a lubricar el cuerpo y a que se deslice con mucha mayor facilidad en el agua, y esto le ayuda, ¿verdad?, a los peces a huir de sus enemigos. Dentro del grupo de los peces hay que incluir a los tiburones, ¿verdad? Todas las especies de tiburones
entran como peces. No así los tipos de ballenas, ¿verdad? Las ballenas no son peces, las ballenas son mamíferos. Son mamíferos que tienen glándulas mamarias y amamantan a sus crías, ¿verdad? Entonces por eso no entran dentro de este grupo. ¿Sí? Son acuáticos que pasan toda su vida en el agua, pero no son peces. Bien, aclarado eso, pues vamos a hablar un poco de la anatomía interna, ¿verdad? De los peces. Pues como pueden ver, hay algunos que tienen 2, hay algunos que tienen 4 hasta 6 en algunas especies, pares de aletas, y cada aleta, como les decía en la clase cuando les mostraba la lámina, cada aleta cumple con una función, ¿verdad? Hay algunas, por ejemplo, la aleta de la cola, la última, que es una de las más importantes, que cuando hace movimientos es para impulsarse, ¿verdad? Para tomar velocidad, o quizás para capturar alguna presa, quizás para movilizarse, o quizás para huir de un depredador. Para eso sirven, ¿no? Para propulsarse, para generar movimiento. Las aletas que están en las aletas ventrales, casi todas las aletas ventrales, y las aletas que están hacia los lados sirven para darle estabilidad a este tipo de animales, ¿verdad? Para que no se vayan de lado. Funcionan como las aletas de un avión, que si tú le quitas una aleta, pues él se va de lado y se cae. Pues así sucede con los peces. Y las aletas que suelen estar en la parte superior, arriba, por así decirlo, en el lomo del animal, esas sirven pues para la dirección, ¿no? Para doblar o para direccionarse para un lado o hacia otro lado. Los ojos generalmente son grandes y móviles y no tienen párpados, ¿verdad? Carecen de párpados como en los mamíferos o como en los reptiles. Porque no necesitan mantener húmeda la córnea, ¿verdad? La parte interna del ojo no la necesitan mantener húmeda ni lubricada, porque se mantienen la mayor parte del tiempo sumergidos en el agua. Con respecto a las aletas, ¿verdad? También se me olvidaba mencionar que son también podemos decir que son órganos locomotores o estabilizadores, ¿verdad? Es una de las principales características de los peces, ¿verdad? Todos los peces tienen aletas con sus diferentes funciones, ¿verdad? Los peces pues tienen una importancia económica en nuestro país, ya que en nuestro país cuenta con una hidrografía, ¿verdad? Muy rica, ¿verdad? Y que manifiesta numerosas, contamos con un buen número de lagunas naturales y también lagunas artificiales. También algunos ríos que aún siguen vivos, algunos ríos que aún tienen caudal y que mantienen su caudal durante la mayor parte del año. Y también contamos con 2 zonas costeras muy ricas en diversidad de especies acuáticas, ¿verdad? Y eso pues ayuda mucho a las familias que se dedican a la piscicultura, porque genera empleo, ¿verdad? Por ejemplo, en el lado de la costa, los pescadores viven de eso. Y no sé desconozco si el país logra exportar parte de esos recursos, pero sí es bastante cantidad lo que en las costas de nuestro país se extrae de los océanos, ¿verdad? Tanto del Atlántico como del Pacífico. Y también pues para la salud, por ejemplo, hablando en temas nutricionales, ¿verdad? Hablando en temas alimenticios, también son importantes porque son una fuente muy rica de proteína
y es una carne muy noble, pues que cuando no puedes, por ejemplo, comer cerdo ni puedes comer res porque te causan algunos problemas, pues el pescado es una buena opción para no consumir pues tanto pollo. Pues sí, es una fuente muy rica en proteínas y también, por ejemplo, en la industria, en la agroindustria, los residuos de peces son usados para hacer harina de pescado. Y esa harina de pescado también es una materia prima muy importante para la elaboración de alimentos concentrados para otras especies como cerdos y como ganado también. Incluso en la avicultura también se suele usar, e incluso para los mismos cría de peces. La reproducción de los peces pues es externa, es decir, o sea, la fecundación, los peces se reproducen por huevos, pero esos huevos, cuando la hembra deposita esos huevos en el agua, el macho los fecunda esparciendo, ¿verdad?, su esperma encima de los huevos, ¿verdad? A continuación van a ver un video muy corto sobre la reproducción de los peces, ¿verdad? Esta especie especialmente o particularmente son los salmones, ¿verdad? Para que lo observen. Un macho pelea por un lugar cerca de una hembra. La hembra contorsiona la cola para excavar una depresión superficial, como una zanja en el lecho pedregoso del arroyo. Aquí es donde depositará sus huevos. El macho se frota contra ella para volverla receptiva. Su respuesta indica que está preparada para poner los huevos. En cuanto los huevos están puestos, el macho dispersa una nube de esperma en el agua. A veces, los rivales se interponen en el camino. No quieren perderse una oportunidad fácil para reproducirse. La hembra deposita de 3 a 4.000 huevos en su zanja. Pero solo aquellos que están ocultos y seguros entre las piedras sueltas tendrán una verdadera oportunidad de desarrollar un pez. Los ostentosos movimientos del salmón no han pasado desapercibidos. En cuanto los huevos están depositados, peces más pequeños acuden a la zanja a darse un festín. Los huevos deben tener un suministro de agua fresca rica en oxígeno durante un año entero. En primavera, cuando eclosionan los pequeños salmones, llamados alevines, salen de entre la grava y nadan corriente abajo hacia los lagos más grandes. Muy bien, pues ahí veían, ¿verdad? Cómo ocurre la reproducción de los peces, ¿verdad? La hembra pues incuba esos huevos en su interior y cuando ya está lista pues para la postura, para ponerlos, así solemos decir técnicamente, cuando ya está lista la hembra para depositar sus huevos en el lugar destinado que ella decida, una vez que los huevos salen del interior de la hembra, el macho procede pues a fertilizarlo, ¿verdad? Y es mucha la cantidad que ponen, pero pocos los huevos que logran a desarrollarse y a producir un pez, ¿verdad? Y aún así son pocos los peces que llegan a la edad adulta. Pues esa es la triste realidad de la naturaleza, ¿verdad? Pero pues la naturaleza sin intervención humana pues funciona muy bien y eso ya ha quedado más que demostrado. Otro grupo de animales vertebrados que vamos a ver en esta clase pues son los anfibios.
Los anfibios, también llamados batracios, constituyen en la evolución de las especies una clase intermedia, ¿verdad? De los que les mencionaba recientemente, una clase intermedia entre los peces y los reptiles. La palabra anfibio significa ambas vidas. Esto obedece a que en la primera etapa de la vida son exclusivamente o tienen exclusivamente hábitos acuáticos, y en la etapa adulta son terrestres, pero como les decía y les vuelvo a repetir, son terrestres pero con una alta dependencia de ambientes muy húmedos, ¿verdad? O semiacuáticos, pues algunos se atreven a decirse esa palabra, semiacuático. Bien, pues dentro del grupo de los anfibios hay 3 órdenes o 3 subgrupos muy importantes, ¿verdad? Que son el orden Gymnophiona, que son como tienen forma de culebras o gusanos grandes, ¿verdad? Sus cuerpos suelen estar divididos en secciones, ¿verdad? O en anillos, y suelen carecer de extremidades algunas especies, aunque otras, como en la imagen que están viendo ahorita, tienen unas pequeñitas extremidades que pues no cumplen una función importantísima, como por ejemplo en los mamíferos o en los reptiles, pero sí cuentan con algunas extremidades que son muy pequeñas, que casi estos animales pues caminan a rastras, ¿verdad? En el suelo. Otro grupo que entra dentro de los anfibios, o otro orden que entra a los anfibios, son la caudata, así se llama el orden. Son las, como les dicen, las salamandras. De esos hay un montón de especies, ¿verdad? De salamandras, que también son anfibios. Quizás el orden más conocido o más característico de los anfibios que lo representa, ¿verdad? Cuando nosotros decimos anfibio, en el principal orden que pensamos o que se nos viene a la mente es el orden Anura, ¿verdad? Que ahí a ese orden entran todos los sapos, las ranas, todas las especies de sapos y todas las especies de rana, ¿verdad? La principal característica de estos pues es que carecen de una cola, no tienen cola cuando son adultos, y tienen 4 miembros, ¿verdad? 4 extremidades bien definidos. Tienen patas anteriores y patas posteriores. Por lo general las patas anteriores o las patas traseras, ¿verdad?, son más desarrolladas que las patas delanteras. Esto es para saltar, ¿verdad?, ya sea para capturar una presa, ya sea para movilizarse o ya sea para huir de un depredador, ¿verdad? Pues bien, otra de las principales características, ¿verdad?, de estos anfibios es que poseen una piel desnuda, carecen de escamas, ¿verdad? No tienen escamas como los peces, tampoco tienen pelo, ¿verdad?, como lo suelen tener los mamíferos, y su piel por lo general se mantiene siempre húmeda, y es una piel muy blanda y glandular, ¿verdad? Poseen muchas glándulas sudoríparas, ¿verdad?, para que su cuerpo se mantenga todo el tiempo cubierto, ¿verdad?, o se mantengan todo el tiempo húmedo. Vamos a poner un ejemplo para caracterizar este grupo de vertebrados, y es el ejemplo más, o la especie o el orden más característico de esta clase de vertebrados, que son los sapos, ¿verdad?, que son los que ustedes conocen mucho más. Antes de seguir, ¿verdad?, también mencionarles que hay algunos sapos, ¿verdad?, que secretan por su piel no solamente un moco o agua para mantener su piel humectada,
para mantener su piel húmeda, sino que también hay algunos que secretan una sustancia como leche, que en algunas ocasiones esa sustancia suele ser irritante para la piel, o en algunas especies de ranas pequeñas que viven en la selva por lo general, en las selvas tropicales, hay algunas especies que esa sustancia que secretan de la piel es muy venenosa. De hecho, una de las especies más venenosas en el planeta es una rana que se me escapa el nombre ahorita, pero sí sé que se encuentra en las selvas tropicales de la Amazonía, en Brasil y en otros países, ¿verdad?, de Sudamérica. Perdón. Solamente mencionarles, se me había olvidado mencionar eso, ¿verdad? En la lámina que están observando ahorita, ¿verdad?, tiene que ver con la morfología de los anfibios, pero también a la par les puse, ¿verdad?, cómo el ciclo de reproducción de los anfibios, pero vamos a ver eso más adelante, ¿verdad? Solamente mencionarles, ¿verdad?, que sufren una metamorfosis. Metamorfosis es como un cambio de estado, ¿verdad? Sufren una metamorfosis, ¿verdad? Los huevos, cuando son fecundados, nadan y respiran, cuando los huevos eclosionan, ¿verdad? Se convierten en unas larvas, ¿verdad? Como su morfología es muy parecida a la de un espermatozoide, lo único que es más grande, ¿verdad?, obviamente, y viven exclusivamente en el agua. Luego esas larvas pasan a formar renacuajos, y esos renacuajos, pues, de tiempo después, pues, comienzan su cola a desaparecer y a padecer las extremidades, ¿verdad?, las patas, tanto las delanteras como las traseras, hasta llegar a la etapa del adulto, que es cuando salen totalmente o dejan de depender totalmente del agua. Crecen sin mayores cambios hasta las larvas, los renacuajos, ¿verdad?, crecen sin mayores cambios hasta completar su desarrollo. En este momento se da la metamorfosis, pues pierden las branquias que tenían los renacuajos que les permitía respirar bajo el agua, pues las pierden, y los pulmones comienzan a desarrollarse para respirar aire y poder sobrevivir fuera del agua. Ahí pueden también ver a la par toda la morfología, ¿verdad? Poseen un cerebro muy pequeño, los ojos por lo general son muy pequeños también, tienen un oído que no tiene estructura externa, pero sí el tímpano está adentro y le permite escuchar todos los ruidos a su alrededor, ¿verdad? Pues suelen tener una lengua, ¿verdad? Algunas especies suelen tener una lengua muy larga que les permite cazar insectos, ¿verdad? Tienen un corazón bien definido, bien desarrollado, poseen vesícula biliar que les ayuda a hacer la digestión, poseen un páncreas, poseen hígado. Es un sistema bastante completo, ¿verdad? Es un sistema más completo que el de los peces. Hablando del sistema nervioso, ¿verdad?, el sistema digestivo y de todos sus órganos internos, es un órgano más completo que el grupo de los peces. Ahí está la reproducción de los anfibios, de los que recién hablaba, ¿verdad? No sé si el puntero se logra ver en la pantalla, pero en la lámina se observa, ¿verdad?, dos sapos, ¿verdad?, apareándose. La fecundación, al igual que los peces, se hace de manera externa, es decir, que la hembra deposita los huevos en una superficie dentro del agua o a la orilla del agua, en la superficie, y una vez que la hembra ha depositado sus huevos en el lugar destinado, el macho procede a fecundarlos una vez que ya están fuera de la hembra, ¿verdad? Una vez que están fecundados, pues ocurre todo lo que les acabo de mencionar y lo que está descrito en la lámina, ¿verdad? Los huevos pasan a ser, una vez que eclosionan, pasan a ser renacuajos, y esos renacuajos tienen colas, tienen branquias y
tienen, luego después pasan a la etapa de adultos, en donde pierden la cola y pierden la branquia, ¿verdad? Se desarrollan las extremidades posteriores y anteriores, y también se desarrollan los pulmones, pierden su cola también. Hablando de la importancia, ¿verdad?, de los anfibios, especialmente, como les decía al inicio, ¿verdad?, de este grupo, ¿verdad?, de los sapos y de las ranas, de todas las especies de ranas o sapos que ustedes conozcan, porque es la que ustedes más manejan, ¿verdad?, o la más característica de este grupo de los anfibios. Hablando de la importancia de los anfibios para el ambiente, ¿verdad?, o digamos en la naturaleza, ¿no?, el papel que juegan los anfibios en la naturaleza, le diría yo, es muy importante porque este tipo de animales en su mayoría son insectívoros, es decir, que se alimentan de moscas, se alimentan de cucarachas, se alimentan de zancudos, de mosquitos, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho a mantener controladas las poblaciones de moscas, a mantener controladas las poblaciones de zancudos. O sea, es decir, son un enemigo natural de todos esos insectos que nosotros no queremos en nuestros ambientes familiares, en nuestros ambientes sociales, por ejemplo. ¿Quién quiere un barrio en donde haya muchísimas moscas? Nadie lo quiere, ¿no? Y tampoco quiere su casa o su patio lleno de muchos zancudos, porque generan enfermedades. Las moscas generan enfermedades y los zancudos también generan enfermedades. Entonces, tipo de animales vertebrados, como son los anfibios, especialmente los sapos y las ranas, cumplen esa función, ¿verdad?, muy importante. En Nicaragua se han identificado 67 especies de anfibios, ¿verdad?, de las cuales 53 son ranas, ranas y sapos, ¿verdad? O sea, de las 67 especies que hay identificadas en Nicaragua, 57 son de este tipo, ¿verdad? Por eso es que me detengo a hablar de estas especies, ¿verdad? Solamente 6 salamandras y 2 cecilios, ¿verdad? Otro grupo de vertebrados, que el tercer grupo de vertebrados y el último que vamos a ver son los reptiles, ¿verdad? Aquí entran lo que son todas las serpientes, todas las culebras, los cascabeles, todos los tipos de culebras, llámese serpiente, llámese cascabel, llámese culebra, llámese víbora, llámese a como le llamen, ¿verdad? Aquí entran todos esos tipos. También entran todas las especies de tortugas, toditas las tortugas, ¿verdad? También los cocodrilos, los caimanes. Aquí también entran los varanos, entran los dragones de Komodo, entran las iguanas, entran los pichetes, entran las lagartijas, los geckos, entran se me escapa el nombre de este verdecito que está arriba, el camaleón. Entra el camaleón también, y quizás se me olvide otra especie, ¿verdad? Pero estos son los que se me vienen a la mente ahorita. Por lo general, los reptiles, ¿verdad?, son animales que están su cuerpo cubierto de escamas, ¿verdad? Son vertebrados cuyo nombre se deriva de su peculiar, ¿verdad?, o de su característica forma de desplazarse arrastrando el vientre sobre el suelo, ¿verdad? Hay unos que se arrastran totalmente o hay otros que se arrastran parcialmente, ¿verdad? Debido a que carecen, o en la mayoría de estos animales que están dentro de este grupo, carecen de extremidades, ¿verdad?, como todos los tipos de serpientes. Y si tienen extremidades, son muy cortas. Se han fijado, ¿verdad?, que los lagartos son muy grandes, pero las patitas son cortitas. Y cuando se levantan es muy poquito lo que se levantan de la superficie del suelo. Las tortugas también poseen unas extremidades, ¿verdad?, o patas bastante cortas.
También los reptiles tienen una característica muy importante que les permite, porque los reptiles, por ejemplo, como el cocodrilo, como los lagartos, eh, son, son semiacuáticos, ¿verdad? Viven parte en el agua y parte fuera de ella. No todos son así, ¿verdad? Pero como por ejemplo la tortuga. Las tortugas son semiacuáticas. Pueden vivir en los dos ambientes, ¿verdad? Obviamente prefieren estar tanto el cocodrilo como las tortugas prefieren estar en ambientes húmedos, ¿verdad? O en ambientes acuáticos, 100% acuáticos, ¿verdad? Pero por ejemplo otras como las iguanas prefieren, como las lagartijas o como el dragón de Komodo, prefieren estar un poquito más alejados del agua, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, como los cocodrilos, que suelen entrar al agua para cazar presas, ¿verdad? Porque ellos tienen más movilidad en el agua que en la tierra. Su principal característica, como ya les decía, es que su cuerpo está cubierto de escamas, ¿verdad? Pongo en la lámina que están viendo ahorita, pongo el ojo de un cocodrilo porque quiero señalar una característica de estos reptiles, que ellos poseen un tercer párpado. No sé si mi mouse, no sé si mi puntero se observa, pero como ya sabrán, ¿verdad? La mayoría de las especies poseen dos párpados, un superior y un inferior, ¿verdad? Esto recubre el ojo y lo mantiene lubricado y impide también que cuando nosotros nos cerramos nuestros ojos con nuestros párpados, impide que entre basura o algún insecto, ¿verdad? O simplemente a veces que hay una imagen muy clara o mucho resplandor de luz y nos afecta la vista, entonces nosotros cerramos nuestra vista con esos dos párpados, ¿verdad? Con el de arriba y con el de abajo. Pero los reptiles tienen un tercer párpado. No pude encontrar una imagen que expusiera muy bien lo que estoy explicando, ni tampoco un video, ¿verdad? Ahí yo sé que hay cientos, pero bueno, yo no pude encontrar. Entonces lo que hice fue pues hacer una representación parecido, ¿verdad? Lo que ellos hacen cuando se sumergen en el agua para para poder observar, porque recordemos que los reptiles no son totalmente acuáticos como los peces. Recuerden que yo les dije que los peces no tenían párpados, porque ellos viven perfectamente, porque son especies acuáticas, pero los reptiles no son 100% acuáticos. Entonces, ellos necesitan, los reptiles que viven bajo el agua, o que pasan bastante tiempo bajo el agua, necesitan proteger ese ojo, ¿verdad? Y tampoco lo pueden cerrar, porque si no, ¿cómo cazarían a sus presas? Entonces, los reptiles tienen un tercer párpado, ¿verdad? No sé si todas las especies de reptiles, pero por lo menos el cocodrilo sí lo tiene, ¿verdad? Un tercer párpado que le permite mantener abierto el ojo bajo el agua y protegido, ¿verdad? Voy a mostrar a continuación. Ellos cuando se sumergen hacen esto, ¿sí? Hacen como una telita. Yo sé que en la vida real, ¿verdad? Esa es una simulación que yo hice en PowerPoint. Yo sé que en la vida real no sucede de forma vertical, sino de forma horizontal, es decir, de un lado de izquierda a derecha, ¿verdad? No de arriba hacia abajo. Entonces, pero bueno, como les digo, no pude encontrar una imagen, entonces por eso les hice esa representación. Ahí está en la imagen se muestra la anatomía de un reptil, ¿verdad? Como ya les decía, ¿verdad? La piel está cubierta de escamas o placas, ¿verdad? Que por lo general son duras como medio de protección contra la desecación por la irradiación solar. La piel y también, ¿verdad? Para protegerse, como en el caso de las tortugas, para protegerse de algunos depredadores. La piel requiere ser mudada frecuentemente en algunas especies, ¿verdad? No en todas. Por ejemplo, en las culebras, en todos los tipos de serpientes, la piel la mudan constantemente. Fenómeno que sucede, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Sucede
eh, 4 veces durante el año, ¿verdad? Cada 4, es decir, en el año las serpientes mudan 4 veces su piel, ¿verdad? Y a eso se le dice pues muda, ¿verdad? Pues está mudando la piel, dicen. Perdón. El aparato reproductor, ¿verdad? De estos animales, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? De cómo se reproducen. Algunos, en este tipo de animales los sexos están separados, ¿verdad? Es decir, hay hembras y machos. La fecundación es interna. Vean qué interesante. En los peces, cuando vimos al inicio, en los peces y en los anfibios, la fecundación era externa, es decir, afuera de las hembras. En los peces y en los anfibios, las hembras ponen los huevos afuera y una vez que están afuera, los machos fertilizan o fecundan esos huevos. En los reptiles pasa algo distinto. La fecundación o la fertilización de los huevos de las hembras sucede en el interior de las hembras, ¿verdad? No tienen un órgano reproductor como el de los mamíferos. En este caso estoy hablando de los machos, ¿verdad? No tienen un órgano reproductor como el de los mamíferos. Así que la copulación, ¿verdad? El momento de la fecundación es por aproximación, ¿verdad? Se aproxima el aparato reproductor del macho con el aparato reproductor de la hembra y de esa manera el macho logra fecundar esos huevos en el interior de la hembra, ¿verdad? Casi todos los reptiles se reproducen por medio de huevos. Yo diría que todos, ¿verdad? No sé si hay alguna excepción. Huevos que normalmente se desarrollan fuera de la madre, ¿verdad? Es decir, que son ovíparos, ¿verdad? Bien, los reptiles, antes de terminar, ¿verdad? Los reptiles también son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes para nuestras sociedades, porque casi todas las lagartijas son útiles para los seres humanos, porque se alimentan de insectos, al igual que los anfibios, y mantienen controladas esas poblaciones de insectos, ¿verdad? Por lo tanto, contribuyen a eliminarlos y a controlar esas poblaciones. Asimismo, podríamos decir que en algunas especies como en las culebras, como en los lagartos, su piel se usa para hacer calzados, para hacer carteras, para hacer fajas y para hacer otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, acá en nuestro país se da bastante el uso de la piel de culebra para hacer fajas, o incluso he visto algunas botas de cocodrilo, ¿verdad? Ahí en el río Coco, que hay bastantes cocodrilos, la gente de ahí suele capturarlos algunos se los comen la carne y otros pues no les gusta la carne y los capturan solamente por la piel, porque la piel tiene un costo, ¿verdad? Que le dan. Y conozco también algunos lugares, algunos países, sé de algunos países que hay granjas de caimanes, o sea, crían los caimanes especialmente para sacarles la piel y usarla para hacer todos esos objetos, todas esas cosas que yo les digo. Obviamente, por ejemplo, en nuestro país, algunas de estas especies se comen, como por ejemplo la iguana, los garrobos, para época de verano, representan parte de la cultura de algunas comunidades, porque suelen hacer sopa de garrobo, por ejemplo, para el lado de la costa y esas cosas, suelen hacer sopa de garrobo o sopa de iguana, o a veces algunos que se comen los huevos de tortuga,
pues ellos tendrán sus motivos, ¿verdad? Pero ha formado parte de nuestra cultura. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros, o cuando el ser humano, o cuando nuestra gente comienza a consumir indiscriminadamente, es decir, hay un exceso de cazadores de estas especies y ellos no piensan en que las especies pues se tienen que reproducir para regenerarse, ¿va? Para que el número de las poblaciones de estos animales pues se recupere, y no miden las consecuencias de eso, ¿verdad? Porque hemos llegado hoy en día a tener especies en el mundo en peligro de extinción, y esto no solo sucede en Nicaragua, sino a nivel mundial. La gente pues por conseguir un poquito de dinero pues captura estas especies para diferentes fines, pero bueno, pues hay algunas acciones que se toman por parte del Estado, pues que a veces se llevan a cabo, a veces no, a veces es parte cultural, perdón. A veces no depende del gobierno, es cierto, sí tiene como entidad reguladora, tiene que ponerse al frente de poner las normas y todo eso, las épocas de veda, las épocas en las que no se puede consumir ese tipo de productos, como por ejemplo los huevos de paslama, los huevos de tortuga, o la comercialización de iguanas o garrobos o de lagartos o de cualquier especie, ¿verdad? Ellos son los primeros que tienen que estar en la línea, ¿verdad? Concientizando a la gente. Pero para mí, en mi opinión personal, es la misma gente que tiene que tomar conciencia de esto, ¿verdad? Pero bueno, pues como pudieron observar, como pudieron escuchar también, cada uno de los grupos que les he mencionado, pues tienen una función muy importante en la naturaleza. Todos, cada uno de los animales cumplen una función importante dentro de la naturaleza. Bueno, pues de mi parte, pues ha sido todo. Pues espero que el pequeño repaso, ¿verdad?, les sirva de algo. Para aquellos que no pudieron estar en las clases en los últimos días antes de que se detuvieran las sesiones de clases presenciales, pues espero que a esas personas les sirva. Pues a partir de aquí pues hacemos el puente, hacemos el nexo para los contenidos posteriores. La semana pasada pues les mandé una guía, la guía iba acompañada de esta clase. Lamentablemente pues no pude ver la clase porque tuve problemas con la computadora, pero bueno, pues ya se los he explicado en varias ocasiones, y pues no los aburro más. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, y hasta la próxima semana que comenzamos el contenido nuevo.